Bueno, pues buenos días. En primer lugar, y lógicamente agradecer a los organizadores de estos encuentros pues, que me hayáis invitado a participar en ellos, ¿no? Sin ser especialista en Marías. Y agradeceroslo muy especialmente porque, como has dicho, esto me permite reencontrarme en un acto académico con lo que en mis inicios fue en mi casa, a la hora de iniciarme como profesor universitario, ¿no? En lo que era el colegio universitario, ubicado en otra zona, en ese viejo caserón que fue, entre otras cosas, convento, hospital, centro universitario y pronto, por lo que parece, hotel, ¿no? De la calle Nicolás Raval, ¿no? Y este acto académico, aquí no he vuelto a muchos actos académicos, en general, pero digo, este acto académico me permite también reencontrarme con compañeros que entonces fueron, con los que tengo un gran aprecio, algunos ya, pues desgraciadamente, ausentes para siempre. Me permite reencontrarme con también el personal de administración y servicios, ¿no? Entonces era simplemente la secretaría, y reencontrarme con, me hace especial ilusión, ¿no? Con personas que fueron pues mis alumnos, ¿no? Y bueno, eso siempre emociona, ese tipo de reencuentros. Hay alguna persona que me decía que venía a esta conferencia solamente por volver a revivir aquellas mis primeras clases, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarnos de agradecimiento, bueno, y especialmente los agradecimientos a Katy, claro, pues compañera, primero alumna, y luego compañera pues, de muchos años, con muchos trabajos conjuntos y sobre todo con muchos afectos compartidos. Desde los inicios esos afectos y que el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido irlos incrementando. Y esperemos que todavía nos quede tiempo para incrementarlos, esperemos. Bueno, bueno, esta es, como decía Katy, la última de las charlas, después de las 6 que ha habido, ¿no? Y, por lo tanto, y además centradas, aunque sea con distintos enfoques, sobre un mismo personaje, ¿no? Sobre Julián Marías. Y, por lo tanto, eso tiene un inconveniente claro y, al mismo tiempo, una ventaja, ¿no? El inconveniente es evidente, que, sobre todo para los que habéis asistido a las distintas sesiones, pues va a haber repeticiones que me parecen inevitables, si uno quiere, sobre todo, espigar en lo esencial. La ventaja es que aquellas ausencias, que también las habrá y muchas, pues habrán sido subsanadas, al menos en parte, en esas otras charlas. Con lo cual, para quienes habéis asistido, será la recomposición del puzzle, más que por lo que aquí se diga, también por lo que se ha dicho en las anteriores. Pero bueno, vamos, por lo tanto, al tajo, ¿no? Como cantaba la bullonera también allí en el colegio universitario, ¿no? Aquí hemos venido simplemente a trabajar, a arrimar el hombro al tajo. La charla sobre, quizá demasiado pretenciosamente, la he titulado Marías, la España y la Soria de su tiempo, ¿no? Quizás demasiado pretenciosamente, porque además me voy a centrar prácticamente en Julián Marías, más especialmente en, como veremos, en toda su primera etapa y al final con las referencias a Soria. Yo creo que tendremos que convenir, ¿no? Que todo intento de aproximación a la trayectoria vital de una persona tiene que tener muy en cuenta aquello que Ortega llamaba las circunstancias. El yo soy yo y mis circunstancias. Ningún ser vivo, sea animal o planta, puede explicarse al margen del lugar y del ambiente en el que nace. No es lo mismo, por ejemplo, para una encina o un pino, brotar en tierra fértil y de abundante mantillo vegetal que tratar de expandir sus raíces entre la roca viva. O no es lo mismo para un animal doméstico tener amos maltratadores que amos solícitos. Y lo que es aplicable y fácilmente entendible para cualquier animal o planta, también lo es para los seres humanos. Es posible al menos, ¿no?, que el carácter de cada uno de nosotros termine determinando nuestro destino.
pero ese carácter nuestro no es algo que sea prioritaria o por lo menos solamente fruto de la genética o de una voluntad previa. Ese carácter que termina determinando nuestro destino lo vamos forjando en función de las coyunturas, de los ambientes, en definitiva, de esas circunstancias orteguianas. Por ello, la pretensión de intentar cualquier biografía, aunque como en este caso se trate de un mero boceto, debe imbricarse sobre todo en la inmersión en el tiempo de esa trayectoria personal, de esa trayectoria biográfica. Y en el caso de Julián Marías, esa trayectoria biográfica va, como aquí se ha reiterado, desde 1914, el momento de su nacimiento, hasta el 2005. Es decir, incluye en gran medida eso que el gran historiador neomarxista británico Eric Hobsbawm llamó el corto siglo XX, que él abarcaba desde 1914, con los inicios de la Gran Guerra, hasta la caída del muro de Berlín en 1989, y que en el caso de Marías se prolonga a esos inicios del siglo XXI. De esos ambientes en general, como decía, con unas cuantas pinceladas especialmente referidas a España y, por otra parte, a Soria, dadas las múltiples estancias que pasó en la capital, trata esta charla. Lo primero a destacar, y que a mí me parece fundamental, es que más de la mitad de los 91 años de vida de Julián Marías transcurrieron en dictaduras en España. Más de la mitad de su vida. Los 7 años de la dictadura del general Primo de Rivera, prolongada en el año de la dicta blanda del general Berenguer, y los 40 años de dictadura del general Franco. Más de media de esa longeva vida en dictadura. Lo cual, para las generaciones jóvenes, tiene que resultar muy llamativo, y esperando que se pelee porque no se vuelva a repetir. Pero si resulta para todos llamativo que más de la mitad de una vida transcurra en dictaduras en ese siglo XX, también hubiera resultado llamativo para las generaciones precedentes de Julián Marías, para sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque desde 1834, fecha en la que en España se consolida el liberalismo, hasta 1923, que es el golpe de Estado de Primo de Rivera, siempre había habido en España, durante prácticamente un siglo, Constitución y Parlamento. Distintas constituciones, ciertamente, con múltiples pronunciamientos militares, con los espadones, es decir, los generales, los grandes generales al frente de los partidos y de los gobiernos, los Narváez, Prin, Espartero, Serrano, O'Donnell, pero al fin y al cabo siempre con Constitución, bien de cuño, con Constitución y Parlamento, bien de cuño liberal o democrático. Julián Marías, como decía, nace en 1914 y justamente es un mes antes del inicio de lo que los contemporáneos llamaron la Gran Guerra y después los historiadores y el público en general hemos conocido como la Primera Guerra Mundial. Los 4 años de aquella contienda cambiaron profundamente el mundo. Tuvieron grandes efectos, entre otros la caída de grandes imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano, el zarista. Supusieron la crisis de sistemas y valores largamente establecidos y generaron también, o se generó durante esos años, nuevos grandes miedos y nuevas grandes esperanzas, según la orilla social a la que se perteneciese. Miedos y esperanzas a raíz de la Revolución Rusa de 1917. Desde luego, el mundo ya no sería igual después de la Gran Guerra. El mundo no sería igual, ni tampoco España, obviamente. Y tampoco España, a pesar, como sabéis, de que mantuvo la neutralidad durante la contienda. Neutral España porque al fin y al cabo aquella guerra había sido fruto de los choques imperialistas entre las grandes potencias europeas. Y España, por aquel entonces, su imperialismo era muy débil, tras la pérdida de las últimas colonias, los últimos restos del imperio colonial en el continente americano y dada también su escasa presencia nuevamente imperialista en África. Digo,
que España se mantuvo neutral, pero eso no quiere decir que no hubiera grandes efectos en la sociedad española. Se ha dicho que esos años de la Gran Guerra fueron los años dorados, el boom económico de la economía española. Se ha dicho por economistas, pero economistas que miran las macrocifras, las grandes macrocifras. Y años dorados porque aumentaron muy notablemente las exportaciones a los países contendientes por parte de un país neutral. Pero claro está, los boom económicos de las macrocifras, lo mismo que las crisis, y eso lo sabemos bien por estar en ella, siempre hay que darles dimensión social. Para algunos sectores fue claramente incremento de beneficios con las exportaciones para sectores empresariales, pero para la mayor parte de la población, las masas asalariadas de cualquier tipo que fueran esos salarios, vieron, por el contrario, reducidas sus situaciones económicas, un proceso de depauperización, de empobrecimiento económico para esos sectores asalariados, dado que aumentaron mucho más en España los precios, digo que aumentaron mucho más los precios que los salarios. Por ello no es extraño que en ese teórico años de esplendor económico se produjera, en concreto en 1917, en plena Gran Guerra, la crisis del sistema, de un sistema que llevaba 40 años establecido, que parecía sólido, con fuertes cimientos, que era el sistema de la Restauración, bueno, basado en el turno pacífico entre dos partidos conservadores y liberales, alternándose cada 2 años casi con precisión de reloj suizo en el poder, y que generaba, precisamente para que ese alternismo se pudiera dar, todo el fraude y la corrupción en la práctica electoral. De aquella fuerte crisis de 1917 en el sistema español, la consiguió resistir mal que bien la cúpula del sistema, la monarquía borbónica de Alfonso XIII. La resistió, pero quedó tocada de ala. La infancia de Julián Marías, por tanto, transcurre en lo que es la crisis de un sistema, como decía, largamente establecido. Y esa crisis a escala nacional del sistema se corresponde también con una crisis, si diríamos, con una quiebra económica de la familia de Julián Marías. Una quiebra económica, primero, por la absorción de la banca Jover en Valladolid, en la que el padre de Julián Marías tenía un muy destacado puesto, la absorción, digo, de esa banca por el Banco Hispanoamericano. Y después, quiebra también económica por la pérdida de valor de las numerosas acciones que poseía el padre, como digo, de Julián Marías. Lo primero, es decir, la absorción de la banca Jover por el Banco Hispanoamericano conllevó el traslado de la familia de los Marías de Valladolid a Madrid. Ahí, bueno, los padres, el hermano de Julián, el único hermano que tenía Adolfo, que era 3 años mayor que él y que murió relativamente, bastante pronto, y por otro lado, un Julián Marías que entonces tiene 5 años. En todo caso, y lo segundo, esa merma dineraria, pues conllevó una situación, si no angustiosa económicamente, sí de relativa precariedad, como dice Julián Marías en sus memorias. En todo caso, lo que es claro es que el niño vallisoletano, hijo de padre aragonés de Alcolea de Cinca y de madre andaluza, de la porcuna jiennense, desde ese momento va a hacer de Madrid su lugar, desde esos 5 años, su lugar de residencia. Si la infancia y la primera juventud de María se inscribe, como decíamos, en la crisis de un sistema, crisis que tendrá su prosecución en 1921 con el desastre de Anual y en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera y su dictadura, bueno, pues si esa infancia y primera juventud se inscribe ahí, su etapa universitaria, su juventud ya más madura, podríamos decir, se desarrolla, por el contrario, en la esperanza mayoritaria que representa el final de una monarquía, la del Borbón Alfonso XIII, y el establecimiento de un nuevo régimen, la Segunda República Española. Esas aulas universitarias de la Universidad madrileña, a las que llega Julián Marías en 1931, habían sido, por otra parte,
punta de lanza primero contra la dictadura de Primo de Rivera, después contra la dictablanda de Berenguer y, en definitiva, contra la monarquía durante los años precedentes. En esas aulas, sobre todo con la FUE, la Federación Universitaria Española, digamos, organizando movilizaciones frente a los regímenes existentes. Entre esas movilizaciones, por ejemplo, y una de las más significativas, el año 1930, en marzo de 1931, no en el 30, en marzo de 1931, con el gobierno de Aznar, del almirante Juan Bautista Aznar, y que se saldó aquellas movilizaciones y protestas con decenas de heridos y 2 muertos. Uno de ellos, por cierto, un guardia civil soriano, tal Hermógenes Domínguez, que le llevó al ABC a titular, a publicar la foto del guardia civil muerto, porque había habido decenas de estudiantes heridos y uno de ellos muerto, y el ABC, primera con esas portadas, siempre con foto que hacía, que titulaba gráficamente, lo estoy viendo, también los guardias civiles tienen madre. Y era después la foto de la madre de una anciana soriana de un pueblo soriano. Bueno, en cualquier caso, como digo, Marías llega en ese año 1931 a esa universidad que está politizada, movilizada además, y agitada, llega a iniciar sus estudios universitarios. Unos estudios universitarios que él, que había cursado, como ayer se dijo, el bachillerato de ciencias y el de letras, él los inicia en ciencias, para estudiar la carrera de químicas. Y pese a que obtuvo excelentes notas en el primer curso de químicas, al año siguiente decidió cambiar y pasarse a letras. Quienes hemos cursado estudios sabemos de la importancia que algunos profesores han tenido en la elección de nuestra carrera. Ha habido profesores que nos han entusiasmado por su forma de enseñar, por sus conocimientos y hasta por su forma de relacionarse con nosotros. Y ha habido otros, por el contrario, pues que han truncado nuestra vocación primera. Tal en gran medida el caso de Marías, porque los profesores que no encontró en ciencias, los encontró en letras, sobre todo, como aquí se ha dicho, a García Morente, a Javier Zubiri, sacerdote entonces, luego secularizado, y muy especialmente, obviamente, a José Ortega y Gasset. Por cierto, la Facultad de Letras, a diferencia de la actualidad, era mucho más humanística. Mucho más humanística. Quiero decir que contemplaba muchas más materias a cursar y desde el principio, es decir, arte, geografía, historia, lengua, literatura, filosofía, latín, griego y distintas lenguas. Es decir, no había tanta especialización como la hay en los momentos actuales y desde los inicios. Aquella universidad estaba en los inicios, digo, de esa universidad, esa euforia republicana de 1931. Una euforia republicana a la que había contribuido el propio Ortega, con ese artículo que antes mencionaba Javier, de el error Berenguer, frente al gobierno de Berenguer del año 30, y esa frase final repitiendo lo que había sido el lema de Catón el Viejo, de Delenda es monarquía, la monarquía debe ser destruida, y que el propio Ortega también había contribuido a esas esperanzas republicanas con la formación, junto con el doctor Marañón y con el escritor Pérez de Ayala, había contribuido formando la agrupación al servicio de la República, a la que se adhirieron de inmediato muchos intelectuales, entre ellos Antonio Machado, y en todas las provincias y en todas las ciudades, obviamente también en Soria, con muchas firmas de profesiones liberales, de abogados, médicos, maestros, etcétera, firmando ese manifiesto en pro de la República, como digo, en marzo de 1931, un mes antes de su proclamación. Pero esa euforia de muchos sectores, en algunos de ellos, tal el caso de Ortega, pronto se menguó muy mucho. Ortega enseguida diría aquello. Él era diputado en las Cortes republicanas, en las Cortes Constituyentes, fue elegido además por 2 provincias, por León y por Jaén, y pronto Ortega diría eso de no es eso, para la rectificación de la República.
Hay en las Memorias de Marías, escritas en el 1988 y 89, hay escasas referencias al devenir de los acontecimientos de la República. Desde luego, muchas menos referencias a esos acontecimientos, a esa problemática republicana, que a lo que es su formación, a lo que son sus profesores, a sus inicios como traductor por encargos de Ortega, a sus clases, a las clases que él ya daba a sus compañeras. Fue profesor siendo estudiante, lo que luego no pudo ser en España hasta 1980. Pues daba clases a sus compañeras de filosofía, y entre esas compañeras pues estaba la que luego se convertiría desde 1941 en su mujer, en su permanente compañera de vida y por tanto también de trabajo, Dolores Franco, como aquí se ha dicho, Lolita. En todo caso, el devenir de Marías, como el de todas las mujeres y hombres de España del momento, iba a quedar marcado por la sublevación militar del 18 de julio del 36 y la consiguiente guerra civil. Sublevación y guerra civil, hay que decirlo, que no se pueden entender al margen, lo mismo que no se puede entender la trayectoria de la Segunda República, al margen de la Europa de los años 30 y de esos ascensos del fascismo en Austria, en Alemania, en Italia y también, aunque en ocasiones o mayoritariamente se olvide, en el resto de las potencias europeas, haciendo que sus democracias fueran más frágiles y por lo tanto estuvieran mucho más amenazadas. La Guerra Civil Española fue, bien mirado, la primera de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Marías, en consonancia con Ortega, se mostró desde el principio muy crítico, especialmente crítico con el bando sublevado, pero también a lo largo del curso de la guerra con el propio bando republicano, sobre todo a medida que en él aumentaba su poder el socialismo marxista y el comunista. Su profundo catolicismo y su decidida impronta liberal le hacía incompatible tanto con el socialismo marxista y el comunismo como con el fascismo. Él había sido excedente de cupo en los sorteos militares, en esa forma de las quintas, en 1935, que era cuando le había tocado entrar, como se decía entonces, en caja. Y, como digo, había sido excedente de cupo, pero lógicamente fue militarizado al inicio de la guerra en el Madrid republicano. Sus problemas de visión, su acusada miopía, le eximieron de librar, de empuñar el fusil y, por tanto, de acudir al frente. Y prestando sus servicios como traductor, dado su conocimiento de lenguas, francés, inglés, alemán, como se ha reiterado, pues de traductor para el Ejército de Tierra y escribiendo además artículos en La Hora de España y en el ABC, que entonces durante 3 años fue un periódico republicano, tras ser incautado. Su actuación, en todo caso, en los finales de la guerra, es la que va a marcar en buena medida su futuro inmediato y quizás no tan inmediato, sino para toda su vida. Y especialmente en cuanto a las consideraciones, en sentido de catalogaciones que sobre él se han hecho con posterioridad. Y digo su actuación en los finales de la guerra, porque él fue contrario a los planteamientos del presidente del gobierno republicano, el socialista Juan Negrín, de continuar y mantener la guerra a toda costa. Después de la batalla del Ebro, el lema de Negrín siguió siendo resistir es vencer, porque consideraba Negrín que prolongar la guerra suponía también que iba a estallar, como así fue unos meses después, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la lucha entre democracias y fascismo, y que por lo tanto para poder vencer sería dentro de ese conflicto internacional mucho más generalizado. Frente a esa tesis de Negrín estuvo, entre otros, pero principalmente para llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno republicano desde las propias filas republicanas, el coronel Segismundo Casado y, como se ha dicho, en lo que podríamos llamar la trama civil para ello, el también socialista, Julián Besteiro. La tesis de este sector era que era todavía factible negociar una paz con Franco antes de la rendición completa y, por lo tanto,
volver a revivir, en cierto modo, aquel convenio de Vergara, el abrazo de Vergara que había puesto fin a la Primera Guerra Carlista y que había terminado integrando en el conjunto de España a carlistas y liberales. Como bien sabemos, la entrada de las tropas en Madrid, casi de inmediato, tras el golpe de Estado y la actuación del Consejo de Defensa, esa entrada de las tropas en Madrid conllevó que Franco no hiciera ningún tipo de paz y aplicara aquel viejo de el vae victis, el ay de los vencidos. En sus memorias, Marías, bueno, debo hacer un inciso para indicar algo que he expresado también con relación a otros personajes y en otros momentos. Y eso que quiero indicar con relación a las memorias, digo en general, no ya exclusivamente con respecto a las memorias. A mí, los libros de memorias, a diferencia de los diarios, como si ahora estuviéramos escribiendo el diario, pues digo que los libros de memorias, a diferencia de los diarios, para los diarios tengo menos reservas, pero los libros de memorias no me resultan en general, no ya Biblias para creyentes que haya que seguir, sino no necesariamente fiables en aspectos sustantivos, no en datos concretos. Y no especialmente fiables en aspectos sustantivos, no porque la memoria sea frágil o interesadamente selectiva, que todas lo son, todas las nuestras lo son, sino por una razón esencial, porque los libros de memoria se escriben mucho tiempo después de los sucesos que han acontecido. Y no hay que haya fragilidades, como digo, de memorias o interés selectivo, no, es que se está viviendo otros tiempos y se conoce ya cómo ha sido el devenir de los tiempos y el avance de esos tiempos. Y hay unos valores distintos cuando se escriben que cuando se produce, y por lo tanto, voluntariamente o no, consciente y deliberadamente o no, uno puede tender a, desde ese conocimiento de los hechos, a ir adecuando sus propias actuaciones. Bueno, decía que en sus memorias destaca, tengo la impresión, y de impresión personal hablo, creo que de forma quizás exagerada su papel en esas actuaciones en los finales de la guerra. Pienso que quizá de forma exagerada. En cualquier caso, lo que es claro es su apoyo total y absoluto a ese Consejo de Defensa, a Julián Besteiro, y en concreto, además, el último artículo que escribe en el ABC republicano, que lo escribe el 28 de marzo, cuando ya las tropas franquistas prácticamente están entrando en la ciudad de Madrid, él lo titula gráficamente La nobleza del Consejo de Defensa, y en el que concluye que al Consejo solo le guiaba una preocupación, el interés de España y la vida de los españoles. Bueno, lo que es evidente es que la guerra no solo dejó marcada a todos cuantos consiguieron sobrevivir a ella, sino que estableció para el futuro inmediato, y no para el tan inmediato, situaciones diferentes, situaciones muy diferentes, que solo desde una perspectiva no sintetizadora, sino reduccionista, se establece como vencedores y vencidos. Está claro, hay unos vencedores y unos vencidos, pero es reduccionista si solo mencionamos ello. Y reduccionista porque tanto entre los vencedores, entre el grupo de los vencedores, como entre los vencidos, hay múltiples graduaciones. Hay vencedores que volvieron a su arado o a su taller. ¿Vencedores de qué? ¿Vencedores de quién? Y vencedores, por el contrario, que comenzaron a ocupar camisa azul o boina roja carlista, destacados puestos, o bien medraron muy notablemente en los que tenían. Y hay vencidos que estuvieron obligados a marchar al exilio, otros a penar largamente en las cárceles en una represión tan larga en el tiempo y continuada como dura en la forma y en el modo. Y hubo también vencidos que volvieron a su taller en peores condiciones, lógicamente, marcados para siempre como los malos españoles, los de la cáscara amarga en el mejor de los casos, pero que marcharon otra vez a su taller, a su arado o a su profesión. Hay, como decía, una escala diversa y no igualitaria entre los vencedores como entre los vencidos. Pues bien, en esa escala, desde mi perspectiva, Marías ocupó una posición que no sé si con precisión,
pero sí sin exactitud, diría que fue incómoda y difícil. Extraordinariamente incómoda y difícil, por supuesto, en relación con los vencedores, pero también incómoda y difícil en relación con muchos de los vencidos. En concreto, con los que se consideraban o fueron realmente más víctimas que él, de los sobrevivientes hablo. Aquellos que marcharon al exilio, aquellos que penaron largamente en la cárcel o aquellos que posteriormente tuvieron una actitud peligrosa, pero decidida y enconadamente militante contra el régimen dictatorial. Marías no tenía sitio en ninguna de esas trincheras. Habéis hablado antes, Javier, del exilio interior. Que no tenía sitio ni por supuesto entre las trincheras de los vencedores, ni tampoco en bastantes de esas de los vencidos. Concluida la guerra, como se ha dicho, fue denunciado por un amigo suyo y compañero en la facultad, con el que además había escrito un libro conjuntamente tras un viaje por el Mediterráneo, un crucero por el Mediterráneo que habían organizado desde la universidad con profesores y alumnos, en el que, por cierto, en ese viaje estuvo el que era director del Museo Numantino entonces en Soria, y Blas Taracena Aguirre, y sobre el que Juan Antonio Gómez Barrera pues, trazó una tan extensa como documentada biografía. Pues bien, ese delator de Marías fue Carlos Alonso del Real, también se mencionó ayer, que ocupó enseguida la cátedra de prehistoria en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente en la Complutense madrileña. Y para esa denuncia había estado apoyado por otro falangista, que era también catedrático, Julio Martínez Santaolalla. Bueno, esa denuncia mantuvo a Marías 5 meses en la cárcel, y 5 meses que no se prolongaron mucho más, sobre todo debido a las gestiones para encontrar testigos a favor, etcétera, que realizó su novia entonces y pronto mujer, Dolores Franco Lolita, ¿no? Y entre esos testigos, muy especialmente Salvador Lizarraga, que era hijo de un militar asesinado durante la guerra. 5 meses, decía, en la cárcel, y cuando sale de ella, un futuro más que incierto. Porque, claro, hay que plantearse, ¿qué futuro cabía a un recién licenciado en filosofía, 3 años antes, es decir, justo al finalizar de la guerra, y que además quedaba señalado y estigmatizado como expreso político? El gran mérito de Marías, lógicamente hablo desde mi perspectiva, es no tanto su voluntad de sobrevivir, que esa nos es común a todos los seres humanos, sino la voluntad de sobrevivir mediante la pluma y la palabra, y lo que aún es más fundamental, sin renunciar a sus principios esenciales. El Marías que me parece más admirable es aquel joven de 25 años y de los siguientes que consigue ser un sobreviviente intelectual y humanamente, lo que también conlleva económicamente, en una España de posguerra fuertemente represiva contra todo lo que significase comunismo, socialismo, republicanismo, democracia e incluso liberalismo. Un filósofo sobreviviente, con su pluma y su palabra, en una España que había iniciado su paso marcial al grito de viva la muerte y muera la inteligencia. Y en una España, asimismo, que en el momento en el que Europa libraba la batalla entre fascismos y democracias, enviaba su división azul al grito también, entonces, del ministro de la Gobernación, el cuñadísimo Ramón Serrano Súñer, al grito de Rusia es culpable. Sobreviviente en esa España del miedo, la delación y la fuerte censura. Y sobreviviente también en una España en que la mayor parte de su intelectualidad o había muerto fusilada, o había partido hacia el exilio, o penaba largamente en la cárcel, o había sido apartada y prohibida el ejercicio de la docencia. Ya se ha dicho aquí que a Julián Marías se le suspendió la tesis por motivos políticos en 1941, en aquella universidad que, como recordaba después alguno de los jóvenes profesores, había catedráticos que seguían llevando pistola bajo la sobaquera.
y no pudo ser doctor, como se ha dicho, hasta 1951. Gestar una trayectoria vital, una vida en suma, con tales herramientas de la pluma y la palabra, y en ese ambiente plenamente hostil, prolongado durante más de una década y más suavemente durante otras dos, me parece ciertamente, vuelvo a reiterarlo, admirable. Para ello se precisa, y todo en grado sumo, desde una inteligencia poderosa, una voluntad recia y firme, un bagaje cultural tan extenso en cuanto a materias como profundo en muchas de ellas, ser un trabajador infatigable y al mismo tiempo se necesita también tener cualidades de escritor. Todas esas cualidades pueden estar en uno, pero evidentemente se van potenciando en la medida en que se desarrollan y se practican. Y de hecho Marías tuvo que ir mejorando mucho, como lo dice, su estilo literario, para poder extender esos conocimientos, porque de la filosofía, y como hay bastantes alumnos de filosofía, os lo digo, de la filosofía, sin cátedra o sin sueldo oficial, es difícil, por no decir imposible, vivir. Y por lo tanto hay que escribir no solo para filósofos, sino que hay que escribir para un público mucho más amplio. Y para eso se necesita calidad literaria y hacer un tipo de ensayos que puedan ser mucho más asequibles. Eso del estilo literario, la calidad literaria, para él había tenido grandes maestros, Unamuno, Ortega, es que eran grandes escritores, grandes comunicadores. Y como decía otro soriano, represaliado en este caso, todavía en mayor medida y con más tiempo en la cárcel, Juan Antonio Gaya Nuño, en cuya residencia me dijisteis que estabais ayer algunos de vosotros, ¿no? Pues bien, Juan Antonio Gaya Nuño en su correspondencia, gran historiador de arte y crítico, ¿no?, y que tampoco nunca pudo ejercer docencias, ¿no?, Juan Antonio en su correspondencia con Camón Aznar se decía: un buen escritor se nota hasta cuando escribe un telegrama. Me parece absolutamente genial. Eso es estilo literario y esa es vocación, de cuidar los estilos literarios. Muy bien, como decía, es sobreviviente en esa España, ¿no? Y como decía también, bueno, todas esas características pueden estar en uno, pero luego se van potenciando. Pero además de las características que he dicho, para poder sobrevivir de la pluma y la palabra y en ese ambiente hostil, se necesita algo más. Algo más cuando no se vive en soledad, cuando no se es un eremita, como era el caso de Marías, que no lo era. Se necesita algo más y es complicidad. Complicidad familiar, hablo. Complicidad para saber arrostrar las penurias también económicas que esa vocación y ese tipo conlleva. Y esa complicidad la encontró innegablemente desde el primer momento en su mujer, en Lolita Franco. Se ha dicho también, bueno, él cómo la ayuda, cómo le anima a escribir ese primer libro, Historia de la Filosofía, que fue tan nulamente recomendado por los profesores de la universidad, en el año 41, como buscado y demandado por los estudiantes. A veces está también el gusto por lo prohibido, que nunca hay que quitárselo, y, como digo, tan demandado por ello. Y es la que le anima a escribir partiendo de los apuntes de clase que la propia Lolita había tomado en esas clases que daba a sus compañeras de facultad. Yo no sé si se han contabilizado las decenas de miles, quizás cientos de miles, de páginas, bien sea de libros, de ensayos, de artículos de periódico, de traducciones, a lo que se ha hecho mucha alusión, que escribió, que llevan el sello de Marías. Y no sé tampoco si se han contabilizado el número de conferencias, de cursos, de seminarios que impartió especialmente en universidades extranjeras. Ya se ha dicho la lista de universidades americanas, europeas, incluso asiáticas, sería aquí prácticamente interminable. Digo, no sé si se han contabilizado, pero lo que sí es seguro, o lo que sí tengo como fundamental es que todo ello, lo que luego es todo ese curso de trayectorias vitales, se gesta a partir de esa salida de la cárcel y de esa voluntad férrea de a qué se tiene que dedicar en ese ambiente hostil. Y en ese ambiente hostil, que el año 44, en el
libro Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, si recordáis, que luego fue presidente de la Real Academia Española de la Lengua, en su primer poema, Insomnio, su primer verso era toda una definición de lo que era el Madrid del momento. Porque el primer verso dice: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. Madrid, metafóricamente, era una ciudad de más de 1 millón de cadáveres. España lo era de 26 millones. Y Soria, la Soria a la que llega Marías en 1946, en el verano, por primera vez, lo era de 13.000 personas, de 13.000 cadáveres. Soria, un azar decisivo. Voy de un cuarto de orilla, sí. Voy más o menos bien, relativamente. Que bien, bueno, déjame. Si te regateo me dejas 5 más. Soria, un azar decisivo, digo, titula uno de los epígrafes de las memorias Julián Marías, para dar cuenta de cómo viene por vez primera en 1946. Era, por cierto, la primera vez que veraneaba la familia, porque, como él dice, ni el exceso de trabajo ni la falta de medios económicos se lo permitían, a pesar de que en Madrid su piso orientado hacia el poniente era un horno, como él dice. Y esa llegada aquí, esa llegada a Soria, es sobre todo pensando en su entonces único hijo, Julianín, para quitarle de ese horno madrileño, y a ella le mueven, sobre todo, digo, a que elija o a que venga a Soria, a ese azar decisivo. Por una parte, le mueve esa razón familiar de encontrar una ciudad fresquita, como le recomiendan, para el verano, y le mueve también, en sus palabras textuales, razones líricas, literalmente. El lirismo machadiano, claro, cuyos versos sabían él y Lolita de memoria y que, querían ver esos paisajes que habían motivado esos versos. La recomendación de Soria, por otra parte, partió de un gran soriano, José Tudela de la Orden, americanista, hispanista, también represaliado en el régimen, y que había sido amigo de Antonio Machado, de Gerardo Diego y especialmente de Ortega y Gasset, que le dedicó aquel célebre artículo de Pepe Tudela vuelve a la Mesta. Además, ya pone el título precioso, y si no lo habéis leído, os lo recomiendo que lo leáis. Aquella Soria, no obstante, a la que llega por vez primera en 1946, distaba mucho de la Soria de una década y de un par de décadas antes. La Soria de los años 20 había sido la eclosión cultural, con la llegada del joven catedrático, poeta y músico Gerardo Diego, que dinamizó por completo con sus tertulias en el casino, con los jóvenes, con las actuaciones teatrales, y que culminaron con la creación de un periódico emblemático y de gran calidad que fue La Voz de Soria. Pero aquella Soria que se prolongó durante la Segunda República, de efervescencia, como digo, también cultural, de aquella Soria en los años 40 solo quedaban vagos recuerdos y no demasiado dichos en público, por los temores. De aquella Soria quedaba poco, y de aquellas gentes que lo habían impulsado también muy poco. Y muy poco porque la represión, pese a que Soria no fue ni la ciudad ni la provincia frente de guerra, la represión aquí también fue brutal. Prácticamente cercano a las 600 víctimas, es decir, los 600 asesinados en Soria, muchos de ellos, por cierto, maestros intelectuales, de los que habían también algunos de ellos participado en ese dinamismo cultural. Por ejemplo, pues desde Juan Antonio Gaya Tobar, Mariano Cabrujas, periodista, Anastasio Vitoria, etc. Por otra parte, porque muchos de los que habían sobrevivido habían partido hacia el exilio, entre otros pues Benito Artigas, Manuel Hilario Ayuso, Mariano Granados Aguirre, Bernabé Herrero, cuñado de José Tudela. Sí, muchos de ellos habían partido, y otros, o Julio Garcés, el poeta, y otros, pues habían penado largo tiempo en la cárcel, como el propio Julio Garcés o Juan Antonio Gaya Nuño. Como digo, quedaba poco en torno a ello. Desde luego, aquella Soria distaba mucho de ser aquello que, no sin exageración, algunos han llamado la pequeña Atenas de los años 20. Era una Soria diferente que, por cierto,
queda muy bien reflejada, a mi juicio, en esa gran obra costumbrista. Os lo recomiendo a los estudiantes que habéis venido de fuera, por si no la conocéis, y ya que estáis además algunos de ellos en su residencia. Es una gran obra literaria costumbrista que es de Juan Antonio Gaya Nuño, escrita en 1953, titulada El Santero de San Saturio. La tenéis en la colección Austral porque se ha hecho múltiples reediciones de ella. Y esa historia quedaba, como digo, muy bien plasmada. Y también queda muy bien plasmada en otra obra que, a mi juicio, por su calidad literaria, merece muchos más lectores que los que ha tenido, que es la obra de La Edad Oscura, de Marcos Molinero Cardenal. Otra gran obra literaria sobre ese periodo. De la misma forma que para la Soria rural hay otra obra en Soria con gran calidad literaria, desde mi perspectiva, que es la obra de Emilio Ruiz, El campesino en su sesmo. Bueno, a pasar el verano en una ciudad, pues puede llegarse a pasar un verano en una ciudad, ¿no? Puede llegarse por azar, pero continuar viniendo verano tras verano desde entonces, de forma permanente, ya no es cuestión de azar. Es cuestión fundamental de que uno, y hablo de la familia en su conjunto, se ha sentido especialmente a gusto. Y para ese sentirse a gusto contribuyeron muy mucho, sin ninguna duda, los amigos que encontró la familia Marías y el propio Julián aquí en Soria. En primer lugar, se ha citado en ocasiones a Eliodoro Carpintero, que era 14 años mayor que Julián Marías, un alicantino con todas las raíces sorianas, inspector de enseñanza, que había quedado viudo durante la guerra y con un único hijo, Helio, que también sería posteriormente amigo de Julián Marías y de toda su familia. De Eliodoro Carpintero, que hicieron además, se le incorporaba a múltiples viajes familiares con los Marías, ¿no? Escribirá, entre otras cosas, Marías, aunque sea muy brevemente. Y además que me sirve para ponerle el rostro cuando lo conocí. Dice, hombre bajo, algo grueso, jovial, fumador de pipa, tranquilo, con una punta de bondadosa ironía. Uno de los mejores hombres que he conocido. Bueno, junto a Eliodoro Carpintero estuvieron también, digo, como los amigos de Marías, entre los principales, pues los hermanos Gonzalo, Antonio y especialmente Emilio Ruiz y su mujer, María Fuentiscla Pochi, con la que, bueno, luego, una vez muerta Lolita, seguiría, cuando venía Julián Marías, siguió yendo a su casa. Y junto a ellos otros intelectuales como Benito Gaya Nuño, hermano de Juan Antonio que hemos citado, paralítico de medio cuerpo para abajo, y hijo de uno de los fusilados, de Juan Antonio Gaya Tobar. Estaban también entre sus amigos Teógenes Ortego y su mujer Conchita, que había sido Teógenes Ortego, inspector también de primera enseñanza, ¿no? Y su mujer Conchita, que había sido compañera en las aulas de la facultad con Marías y con Lolita. Estaban también los Pastor Ridruejo, Rafael y María, y sus hijos, Félix y María José, o el ingeniero de montes, Ángel Cruz, o el director del Museo Numantino entonces, Ricardo Apray, o el director de la Casa de Cultura, luego Biblioteca Pública, José Antonio Pérez Rioja. Bueno, ahí tenían las tertulias en la dehesa, en el bar Reglero, popularmente después conocido con otro nombre, y unas tertulias que recordaban, en cierto modo, de esos intelectuales, recordaban a las de las tertulias de los intelectuales franceses y de los cafés parisinos, aunque aquí no se les llamaba tertulias de la intelectualidad la gente, sino de los cráneos, que queda así como más llamativas. Bueno, Marías no solo escribió en Soria muchas de las páginas de sus libros, sino que también escribió sobre Soria artículos, algunos de ellos, a mi juicio, espléndidos, como por ejemplo Viaje al año 1000 con Calatayud como protagonista, o El Mirador, desde el que contempla, desde ese piso alquilado allá donde se estrecha el collado, pues contempla el paso de las gentes, y artículos que a mi juicio merecerán, en cualquier antología futura que se haga sobre textos de Soria, pues figurar en ella, lo mismo que lo merecerán muchos de los textos de su hijo Javier. Bueno, todas estas estancias veraniegas en Soria tuvieron su colofón, pero aquí se ha recalcado en 1972 con la creación de esos cursos hispánicos que tuvieron 6 ediciones, hasta 1977 con la muerte de Lolita. Cursos hispánicos sobre todo para extranjeros, hubo predominio de nórdicos, bueno, mejor, de nórdicas,
porque la mayor parte de las que venían eran mujeres. Y bueno, y algunos, normalmente eran entre 20 y 30, incluidos algunos españoles. Y unos cursos en los que estuvieron profesores sorianos como Heliodoro y Helio Carpintero, como Emilio Ruiz, como el propio Tudela mientras vivió, como Pérez Rioja o como Félix Herrero, si recordáis, profesor de literatura. Y sobre todo vino gran parte de lo más destacado de la intelectualidad española. Aquí estuvieron por los Laín, Entralgo, José Manuel Bleca, Manuel de Terán, el geógrafo, Luis Díaz del Corral, José Antonio Maraval, Francisco Indurain, Enrique Lafuente Ferrari, Rafael Lapesa, Miguel Batllori, Manuel Seco, Chueca y Goitia, Emilio Alarcos, y además escritores pues, de la talla de Rosa Chacel, Fernando Ayala, Carmen Martín Gaite, Luis Rosales o Miguel Delibes. Cuando uno coja un panorama de los que estuvieron es, como digo, punta del iceberg de la intelectualidad soriana. El porqué de esas presencias, esto es del gremio de intelectuales, que somos como cerezas en cesta, que tiras de una y salen otras y otras, y por lo tanto es Marías el que va tirando de los amigos. Somos cerezas en cesta, pero en casi todo, incluido en esto, que estoy aquí por ello. Bueno, la muerte de Lolita en 1977, que también había participado, como su hijo Fernando, en los cursos, pues no elimina las llegadas de los Marías a Soria, pero sí que las distancia en mayor medida. Y desde luego ahí se acaban los cursos. Hubo 6 ediciones del 72 al 77. Un 77 en el que ya empieza a haber algunos reconocimientos, un mayor reconocimiento a Julián Marías, ya ha muerto el dictador, pero reconocimientos que no estuvieron exentos de críticas, ¿no? Y en esa situación de reconocimientos, pero también de críticas, aquí se ha comentado, desde generaciones jóvenes y de las anteriores, ya las reticencias hacia alguien conservador, etcétera, pues bueno, esas reticencias llevaron a escribir a su hijo Javier un artículo que, pese a su relativa largueza, quiero leer, por una parte, por su gran calidad literaria, algo que le era propio de Javier Marías, pero también porque en buena medida sintetiza buena parte de lo que he tratado de decir aquí. El artículo dice así, lo titula El Padre, lo publica en El País, y dice así: no está bien que sea yo quien escriba este artículo. Es poco elegante que el padre hable del hijo o el hijo del padre. Pero el padre cumple 80 años el 17 de junio. Y el hijo ha tenido que oír en su vida demasiadas sandeces en boca de imbéciles o de malvados. En este país casi nadie recuerda nada. De los que recuerdan, muchos falsean. Y los que no tienen edad simplemente no saben. Además, en la literatura y el cine hay tradición de hijos justicieros, vengativos o rencorosos. No me importa por una vez hacer ese papel. Este es un artículo así pues rencoroso, como los que escribieran los vástagos de otros republicanos, fuese cual fuese la profesión de sus padres. Este padre tenía seguramente 2 vocaciones, por recuperar la palabra antigua pero vigente en su juventud: la de escritor y la de profesor. La segunda no pudo cumplirla. La primera sí, y mucho, pero a duras penas durante bastantes años. El padre estuvo en el bando republicano durante la Guerra Civil. Escribía en el ABC de Madrid y en Hora de España. Colaboró con Besteiro, tan ensalzado hoy por los socialistas y por casi todo el mundo, hasta su rendición y aún después. Al terminar la contienda fue denunciado por su mejor amigo y por un profesor de arqueología que luego reinó en su cátedra durante largos decenios. El supuesto amigo también obtuvo la cátedra suya más adelante, en Santiago, y aún se las terminó dando de izquierdista. Pasó un tiempo en la cárcel, se refiere al padre, claro, y pudo ser fusilado. Fue juzgado cuando lo que había que demostrar era la inocencia. Tuvo suerte y algún bendito testigo al que cuando el juez le espetó: oiga, le recuerdo que usted ha sido llamado como testigo de cargo, tuvo el valor de contestarle: ah, yo creía que se me había llamado para decir la verdad. Pudo salir, pero se encontró con la hostilidad y el veto del régimen victorioso. Por razones políticas le fue suspendida la tesis en 1942 y no pudo ser doctor hasta 1951, año en el que por fin se le permitió publicar artículos en la prensa diaria. Cuando la cátedra de su maestro Ortega hubo de cubrirse en 1953, un influyente miembro del Opus
escribió que si el padre llegaba a ocuparla, la consecuencia sería clara y funesta. Nada menos que la República. El padre no opositó. Se sabe que cuando fue propuesto para la Real Academia, Franco se lamentó con estas palabras: es un enemigo del régimen, pero no puedo hacer nada. Sobre la Academia no tenemos control directo. Cuando amainó la ira y se pensó que el padre se incorporaría por fin a la universidad, él no estaba dispuesto a solicitar el certificado de adhesión al régimen que por fuerza obtuvieron cuantos sí se incorporaron a ella. Todos, también los legendarios héroes que fueron expulsados años más tarde. ¿Qué ocurría con los compañeros de generación mientras tanto, durante la guerra y la victoria? Algunos han muerto ya, otros están vivos y son muy celebrados. Unos con justicia, otros sin tanta. Todos fueron cambiando, unos pronto, otros tardíamente. Algunos reconocieron sus debilidades o equivocaciones del pasado, otros las ocultaron, algunos hasta las negaron y tergiversaron. Biografía-ficción debería llamarse el género. No importa mucho hoy día, pero en los años 30 y 40 y 50 sí importó bastante. Y así, mientras al padre le pasaba cuanto vengo contando, otro filósofo tildaba en un libro de jolgorio plebeyo a la República y ocupaba el saneado puesto de delegado de tabacalera en una provincia. El novelista eximio, bueno, aquí él no pone los nombres, pero están claros, se ofrecía como delator y luego recibía alguna condecoración franquista. El poeta, el humanista, el filólogo, el otro novelista, todos de Falange. Colaboradores del diario Arriba o rectores de universidad o intérpretes entre Franco y Hitler. Fue ministro quien luego pudo defender al pueblo. Tuvo cargos institucionales el historiador que lanzó soflamas contra los tibios. Nadie les ha pasado cuentas, y está bien que así sea. La etapa democrática los ha jaleado y los considera maestros. Lo serán, sin duda, de sus disciplinas. Mientras tanto, el padre republicano y vetado ha sido más bien ignorado por esta etapa democrática, por los herederos de Julián Besteiro. Ni siquiera un mísero premio nacional de ensayo que se ha otorgado a autores noveles con obras más bien escolares. Nada de esto es grave. No creo que al padre le importe mucho. Pero el hijo ha tenido que escuchar muchas sandeces en boca de imbéciles y de malvados. En otro periódico ha escrito una semblanza pacífica. El hijo se disculpa por hacer hoy público su resentimiento. Bueno, este es un artículo fechado en 1994. Luego, 3 años después, volví a escribir otro prácticamente, incrementando, pero repitiendo, y que generó además mucha polémica, incluida con la familia de Aranguren, que es el filósofo aludido, con Javier Muguerza, discípulo de Aranguren, y un Arozetlen, etc. En mi criterio, solo una pega al artículo de Javier Marías, digo por mi parte. Yo no creo que sea un artículo rencoroso. Es un artículo que tiene el dolor del hijo. Y el dolor ante lo que él considera la injusticia del rasero igualitario. Del rasero igualitario para los comportamientos durante el franquismo. Y por lo tanto, para considerar que aquellos que ocuparon grandes puestos en un momento dado, ahora también en democracia, volvían a estar por encima en cuanto a los méritos. Ese es, a mi juicio, lo que le motivaba a Javier Marías a escribir ese artículo. El dolor de la injusticia. Bueno, a los seres humanos, y ya concluyo, y además por donde empecé, nos condicionan muy mucho, es evidente, los contextos, las circunstancias en las que nos ha tocado desarrollar nuestra trayectoria vital. Esas circunstancias se afrontan. Esa sería, pienso, la conclusión de Javier Marías, y desde luego es la mía. Esas circunstancias, digo, se afrontan según la ética de cada uno, según la voluntad de cada uno y según el carácter que cada uno nos vamos forjando a lo largo de la existencia. Bueno, pienso por último que la preparación de esta conferencia pues me ha hecho comprender, creo que mucho más, la trayectoria no solo vital, sino intelectual de Julián Marías. Y me gustaría, hablo de deseo, no de realidad, de que también pues haya servido para que la comprendáis mejor. Muchas gracias.